2025-2026 de la Power Platform Madrid. Arrancamos de la mejor manera posible y es con muchísima ilusión y muchísimas ganas de arrancar todo esto. Septiembre sabemos que es un mes complicado, sabemos que es un mes donde todo el mundo estamos aterrizando. Realmente para muchos de nosotros es donde comienza el año y no el 1 de enero. Así que estamos maravillados de que haya tantísima gente ya conectada y dispuestos para aprender. Arrancamos con lo que vamos a ver hoy durante la sesión. Estamos en la sesión 50ª, me parece que lo digo bien, la sesión número 50. Hemos abierto un poquito antes, como siempre, la sala para hacer algunas pruebas técnicas y también pues para aprovechar a saludarnos antes de comenzar la reunión. Arrancamos ahora en unos minutos contando un poco qué es lo que hacemos para aquellos que no nos conozcan, y para los que nos conozcan les vamos a hacer que se lo aprendan de memorieta. Sobre las 7:10 tenemos la celebrity Miguel García Sánchez, que nos va a hablar acerca de Data Science y de NEF, que conociendo a Miguel como le conozco, esto va a ser algo de balón de oro, de la parte de la sesión. A las 8 más o menos haremos un next coming de los próximos eventos que tenemos con nosotros en las actividades como la comunidad y hacemos la parte del cierre. No os vayáis, porque aquí pararemos la grabación, pero continuaremos con un networking en el que podemos hacer como una pequeña mesa redonda, hablar sobre nosotros, qué nos apetece, qué nos ha parecido la sesión y nada, pues podremos ver un poco, conocernos un poquito más. Así que arrancamos, vamos a hablar quiénes somos nosotros. Antes de esto, es verdad que tenemos que agradecer siempre a los patrocinadores porque organizar estos eventos, bueno, tenemos un equipo organizativo al que yo pertenezco, pero es verdad que si los patrocinadores no nos dan la mano, poco podamos hacer. Todos estos patrocinadores son los que tuvimos en la temporada 24-25. Algunos de ellos ya nos han confirmado para la temporada 25-26 y vamos a nombrarles a todos porque creo que merece la pena. Ambinet, Nextstep, NTT Data, Tokiota, Prodware, Bravent, Axazure, Data for All, Crosspoint y MDW. Gracias a todos y cada uno de vosotros por la temporada pasada y esperamos y también para la temporada que arrancamos justo hoy. Es verdad que sin ellos, tanto los eventos online, sobre todo como los presenciales, con esto, sin ellos no vamos a poder sacar gran cosa. Así que si alguno de vosotros veis que vuestra empresa no está aquí, creéis que sería interesante que participara y que colaborara con nosotros, escribidnos, porque nosotros ya nos encargamos un poco de hablar con ellos y les contaremos qué somos, a qué nos dedicamos y qué hacemos. Lo podéis escribir por el chat si queréis y estamos libres y deseosos de tener nuevos patrocinadores. Power Platform Madrid no estamos solos tampoco en cuanto a comunidad, formamos parte de una comunidad de 24 equipos. Ahí tenéis el listado de cada uno de estos 24. Si os fijáis, estamos distribuidos casi por toda la península y Islas Baleares e Islas Canarias. Si sois de Madrid, estáis en la comunidad correcta, pero no es inconveniente que si alguno no es de Madrid y quiere tener contacto con otras comunidades, fijaros, porque igual hay alguna cerca de vuestra localización donde estáis viviendo y seguramente podéis contactar con ellos, uniros para no perderos absolutamente nada de las actividades que puedan hacer el resto de equipos. Y no es necesario que tengas solamente que te unas al equipo al que más cerca está, te puedes unir a cualquiera, da igual, el que más rabia te dé. En Madrid, nosotros con los brazos abiertos a todo el mundo que quiera pertenecer con nosotros, da igual la zona geográfica en la que seas. Os contamos más cositas. Power Platform Madrid nace de la mente y de las manos de 3 entusiastas de los datos, de 3 locos, voy a decir yo. Ana María, José Luis y Miguel son la madre y los padres de todo esto. Esto nace en un año duro. Eso nace en el año 2020, un año fácil de recordar o difícil de olvidar. Esto es poquito antes de la pandemia, es un 15 de febrero. Aquí estáis viendo en la imagen un poco el evento presencial, la gente que hubo, el primer evento presencial de Power Platform en Madrid.
Fijaros que realmente desde 2020 hasta 2025 que arrancamos, de 40 personas, nos hemos ido ya a casi 2.000, bueno, a más de 2.900 miembros. Son 2.900 personas que están unidas en la comunidad de Meetup, que se distribuyen en 50 países y 481 ciudades. ¿Queréis suscribiros al Meetup? Es decir, ¿queréis no perderos absolutamente nada de las actividades que nosotros estamos haciendo? Tenéis ahí la URL donde podéis conectar o el código QR, que es más sencillo para poder hacerlo. Es gratis. Unirse a la comunidad no cuesta dinero. Todo lo que además vamos a hacer es por y para nosotros y para vosotros. Esto es divulgación. Y esto es una comunidad donde todo el mundo es bienvenido. Decía que esta foto hemos pasado de 40 personas aproximadamente. Es verdad que siendo un año pandémico, bueno, pues hubo que esperar 3 años hasta poder hacer otro evento presencial. Aquí tenemos unas fotos de código. Fijaos cómo va creciendo la familia. De 40 personas ya pasamos a muchas más. Esto es febrero del 23 en las oficinas de Tokiota. Más eventos presenciales, pues tenemos el encuentro que hubo en junio de ese mismo año. Esto, si no recuerdo mal, era en las oficinas de Nextstep, en Azca. Sigue creciendo la familia. Aquí tenemos la Global Power Platform Bootcamp de 2024 que se celebra en Madrid. La Global Power Platform Bootcamp es algo que se celebra a nivel mundial en todas las ciudades el mismo día. Y esta es la parte de Madrid. Con las reposiciones de gastos. Pero pues no estaba configurada la cuenta, pues. ¿Perdón? Es cosa de configurar. Creo que... No, sé si era perdón, tenía activo mi micrófono. Disculpa, vale. lo voy a cerrar. Nada, esto es febrero del 24, se hizo en la nave. Tenemos el evento que hacemos, que organizamos como Power Platform Madrid, que en este caso se hizo en el mes de mayo también del 24, en las oficinas de NTT Data en este caso. La familia sigue creciendo, ya casi no se ve ni el fondo, tenemos que tirar de gran angular en la cámara de fotos. Y en este año 2025 se celebró de nuevo la Global Power Platform, en febrero también en las oficinas de NTT Data. Y lo último que hemos hecho ha sido el encuentro de Power Platform Madrid en mayo de este año, que nos fuimos a la Universidad Europea. Si quieres estar al tanto de todos estos eventos presenciales y los eventos online, Meetup es tu canal para que estés enterado y enterada de todo lo que vamos haciendo. Es verdad que ha ocurrido en este julio de este año. Aquí tenemos la foto de familia, tenemos a Ana, tenemos a Miguel, tenemos a José Luis. Ellos decidieron quedarse en la retaguardia y dimos un paso adelante el resto de la foto, que son Alejandra, Ceci, Rafa y un servidor. Así que sí que hubo, o sea, la saga continúa. Esto es como que mamá y papá nos han dado la mano, nos han soltado y ahora ya sabemos caminar un poco solos. Es verdad que siempre están ellos detrás, como sujetándonos para no caernos, ¿eh? Así que desde aquí un saludo muy cariñoso a todos ellos y una gran labor y un aplauso enorme a todos durante todos estos años que habéis hecho todo esto. Sin más, vamos a ver cómo estamos distribuidos en este canal de Meetup. Fijaros que aunque somos un canal o una comunidad de habla hispana, bueno, evidentemente en la península y en las islas, tanto en el archipiélago canario como en el Balear, somos más de 2.000 miembros distribuidos en 258 ciudades, que me parece abrumador. Y a nivel fuera de la península y fuera de España, decía que aunque somos un canal de habla hispana y evidentemente todo se va a centrar en Centroamérica y Latinoamérica, pero poco a poco vamos conquistando un poco más el tablero de Risk. Ya no solamente nos sigue gente de Centroamérica, sino que tenemos hasta en las antípodas de Australia, tenemos en África, hay en muchísimos sitios. Son casi 40, bueno, son 49 países y son 223 ciudades. Esto de verdad que es halagador y es nuestro baremo de que la comunidad está creciendo y esto nos da alas para seguir creciendo y para continuar con el trabajo. Hay más cosas porque si todas estas sesiones que son grabadas y las subimos a un canal que tenemos en YouTube, como sé que la URL sí que es un poco complicada, también tienes ahí un código QR con el que puedes escanearlo con tu teléfono y te puedes conectar. Si te suscribes, mucho mejor, porque además te va a llegar una notificación al correo electrónico cada vez que subamos un vídeo. Y ahí tienes absolutamente todos los vídeos que hemos ido grabando de las sesiones online. Este que vamos a producir hoy también se subirá pues, dentro de unos días cuando lo tengamos editado. No te lo pierdas, de verdad, porque esto no solamente sirve para ver sesiones en las que no habéis estado, sino para repasar, por ejemplo, la sesión de hoy.
porque es súper útil. Todo esto, aunque si no os da tiempo a escanearlo ahora y todo lo demás, no os preocupéis que luego al final yo soy muy pesado y lo voy a volver a recordar. Y ahora sí, vamos a abrir el telón, porque tenemos a Miguel García Sánchez. Miguel, gracias por aceptar la invitación, por esta locura en la que te has venido con nosotros de la mano y porque nos vas a enseñar algo que realmente el subtítulo de tu sesión lo dice. Vas a enseñarnos magia. Y como buen mago que vas a ser, nos vas a enseñar también los trucos, que eso es lo mejor que tiene la magia ahora que vamos a aprender. Así que, Miguel, gracias de verdad. Informo que además que podríamos considerarse que es un evento online internacional. Miguel no está ahora mismo residiendo en España, él está en Eslovaquia desde hace poco, así que, Miguel, gracias de nuevo y todo tuyo. Róbame la pantalla. Muchas gracias, Miguel, te la robo. Perdón, o sea, al final de la sesión habrá un turno de preguntas. En cualquier caso, no tenéis que esperar al final si las queréis decir de audio, fantástico, pero si no, lo podéis ir escribiéndolas en el chat y al final del todo las repasamos y vamos un poco resolviéndolas. Ahora sí, Miguel, todo tuyo. Muchas gracias. Lo primero de todo, quería agradeceros a toda la organización de Power Platform Madrid la oportunidad de haber confiado en mí otra vez. La primera vez fue en el evento presencial de febrero, fue muy entretenido, fue mi primera vez que participé en esta comunidad. Y también quería agradeceros al resto de asistentes, gastar un poquito de vuestro tiempo, 1 hora, y espero a cambio que os lo paséis bien y aprendáis y que podáis utilizar algo de lo que os muestre en vuestro día a día. Con eso me conformaría. Ahora sí, me presento, yo soy Miguel García Sánchez, de background soy matemático y físico, tengo experiencia en el análisis de datos y visualización con las herramientas de Power BI y Fabric. Y bueno, como ha comentado ahora Miguel, me encuentro en un cambio de vida, he conquistado he añadido un punto en el mapa en Eslovaquia, en Bratislava. Me encuentro ahora mismo trabajando en la Agencia Europea del Trabajo, la ELA. Y bueno, de vez en cuando también me pongo a estudiar y saco un par de certificaciones como la DP600 y la PLD300. Os he dejado por aquí la info para que me podáis contactar. Por aquí tenéis mi correo, mi LinkedIn. Y también os he dejado mi GitHub, ya que todo el material que he subido lo tenéis disponible ahí. Y bueno, si alguno tiene algún problema para descargar ese material, que me contacte y yo estaré encargado de proporcionárselo sin ningún problema. Y ahora sí que sí, comenzamos. Y bueno, quería comenzar eh, comentando el problema que me motivó para esta charla. Ya que esta charla se trata de cómo llevar la ciencia de datos a Power BI, entonces surgió a través de un problema que creo que existe, que es una desconexión. Al final podemos entender el mundo de la ciencia de datos y el mundo del análisis de datos como dos mundos muy relacionados, ya que normalmente suelen trabajar incluso con los mismos datos en un proyecto. Podemos tener un grupo, un departamento de científicos de datos trabajando sobre unos datos y un grupo de análisis de datos trabajando sobre esos mismos datos, pero de manera separada. Y es que tienen herramientas separadas, tienen entornos separados, tienen técnicas separadas y es normal que trabajen de manera separada. Lo podríamos entender como dos mundos y, por ejemplo, el mundo de la ciencia de datos, sus herramientas trabajan normalmente con lenguajes de programación como Python y R, llevan sus programas a notebooks o directamente a scripts. Y por otro lado, en el mundo del análisis de datos, tendríamos las herramientas de visualización, donde el rey sin ninguna duda es Power BI, aunque podríamos nombrar otras tantas herramientas de visualización. También presentan técnicas distintas. En el mundo de la ciencia de datos se utiliza más SQL, PySpark, Machine Learning, análisis estadístico, mientras que en el mundo del análisis de datos tendríamos su equivalente o su análogo, como podría ser en Power BI el uso de Power Query, de DAX, su propia interfaz gráfica, y también tienen propósitos distintos. El mundo de la ciencia de datos tiene principalmente el propósito de descubrir patrones en los datos, de generar modelos predictivos y de sacar conclusiones más complejas, sobre todo para hacer predicciones con la información que tienen. Mientras tanto, el mundo del análisis de datos suele tener un objetivo más de informe, de reporting empresarial, monitoreo de métricas y mediante esas métricas tomar decisiones empresariales y operativas. Y también, por supuesto, tienen o utilizan gráficas distintas. Al final, en el mundo de la ciencia de datos, debido a los métodos que utilizan y a las técnicas,
pues trabajan con unos gráficos que se podrían entender como gráficos más complejos, más técnicos, más de precisión, mientras que el mundo del análisis de datos utiliza más visualizaciones estándar, pero por otro lado lo complementa con un componente muy fuerte de storytelling que le da coherencia y conexión a esos datos. Entonces, en este problema que hay una desconexión, que raramente se cruzan, raramente se suelen llevar las conclusiones de la ciencia de datos a los informes de Power BI, es aquí donde vengo a plantear o a proponer una herramienta como solución. Entonces, ¿se puede llevar las gráficas de la ciencia de datos a Power BI? Pues en este caso voy a plantear la solución de DNEP y lo primero de todo que voy a hacer es presentar qué es DNEP. DNEP es un visual personalizado en Power BI que lo que permite es crear visualizaciones avanzadas, complejas si lo requerimos, y que son muy personalizables utilizando dos lenguajes que son Vega Lite o Vega, siendo Vega la versión Lite, la versión Lite, para la redundancia, de Vega. ¿Qué características tiene? Se tratan de lenguajes declarativos, es decir, se construyen los gráficos a partir de JSON que tenemos que ir codificando. Como punto muy positivo, tiene una integración nativa con Power BI y no requiere de entornos externos ni de gestión de librerías, como podría pasar en otras soluciones como son Power BI R junto a Python y R junto a Power BI. Entonces, aquí os muestro cómo se transforma este código de DNEP a un gráfico de Power BI. En este caso tenemos un gráfico de barras apiladas, bastante sencillo. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle, quiero que os quedéis simplemente con la estructura que necesita un gráfico de DNEP, de Vega Lite, y eso lo iremos viendo en los siguientes casos de uso. Todo gráfico de Vega Lite, de DNEP, vamos a necesitar indicarle unos datos, que en este caso lo está referenciando con un CSV. Nosotros lo que haremos es referenciándolo con los datos que ya tengamos directamente en Power BI. Le tenemos que indicar el tipo de gráfico que queremos, en este caso sería un gráfico de barras, y después se le tiene que indicar la información que necesita este tipo de gráfico de barras. Pues necesitamos indicarle qué campo va a ir en el GX, qué campo va a ir en el GY, y después tenemos muchísimas opciones de personalización. En este caso, este ejemplillo está modificando el color, la leyenda y los títulos. Bien. Ahora en el resto de la charla vamos a ver 3 casos de uso, de más simple a más complejos, y veremos toda la secuencia completa desde la generación de los datos a la importación en Power BI y la generación de los gráficos correspondientes. Veremos 3 casos, uno de regresiones sencillas, otro de estadística bayesiana y otro de separación de un grafo o una red en comunidades. Aquí, como nota, no es necesario tener conocimientos previos de ninguna de ellas. Yo lo presentaré conceptualmente y, bueno, en cualquier caso, si tenéis alguna pregunta después, no dudéis en preguntarme. Bien. Como ya he comentado, veremos todo el flujo y en este caso el flujo es el siguiente. Todos los datos los he generado mediante uno o varios programas de Python, que después los importo en CSV o en Excel y finalmente los consumo con Power BI. Esta se vería como una versión low cost de lo que se podría utilizar en el servicio. En el servicio de Fabric, pues podríamos mantener los programas de Python como notebooks de Python. En vez de guardarlos como un fichero Excel, podríamos utilizar un Lakehouse y Power BI lo podríamos conectar a los datos de ese Lakehouse mediante Direct Lake. Bien, pasamos con el primer caso de uso, que son regresiones, y lo he elegido por 2 motivos. El primero que es lo suficientemente sencillo para mostrar un primer caso de las gráficas, y también me parece que es un caso de uso que puede surgir en los distintos informes de Power BI, ya sea porque un consumidor ve un informe de Power BI, ve una nube de puntos y detecta que hay una relación entre 2 variables, pues es muy posible que solicite ver explícitamente en un gráfico cuál es la relación y además proporcionar la información de cómo de coherente es esa relación que ve. Pues en este caso una solución sencilla sin tener que recurrir a programas externos que calcule esta regresión sería utilizar Vega Lite. En el caso de Vega Lite cuenta con la capacidad de realizar regresiones directamente sobre los datos que nosotros le proporcionamos y además tiene un montón de distintas opciones de regresión. Desde una regresión lineal, que creo que esta es la única que está disponible en Power BI básico, hasta distintas regresiones como puede ser logarítmica o puede ser polinomial. Y esta es la gráfica que veremos a continuación cómo se construye en Power BI.
Aquí os he hecho un poquitín de spoiler, pero estas serían las dos gráficas con una regresión lineal y con una regresión cuadrática. Y antes de nada, ahora os voy a enseñar los programas que han generado estos datos, cómo lo importo a Power BI, para que veáis todo lo que hay por detrás, todos los trucos. Bien, no entraremos muy en detalle, lo iré comentando, pero por ejemplo, en el caso de la regresión, pues he hecho un programita que lo que hace por un lado es ir generando la nube de puntos. Por ejemplo, estos puntos están entre el 0 y 10. Pues por aquí indico que quiero 100 puntos entre 0 y 10. Y para generar la línea, pues simplemente calculo el valor del eje Y. Para que no sea una línea perfecta, no me quede una línea y la regresión sea simplemente una línea perfecta, pues le añado un poquito de error aleatorio para mover los puntos. Esto se puede hacer con una librería que lo que hace es añadir un ruido, un error aleatorio. Entonces por aquí ya tendría mis datos, mis puntos X y Y. Y lo que hago es guardarlo primero en un data frame en Python y luego ya lo exporto a un CSV. Hago 3/4 de lo mismo para la relación cuadrática, en este caso genero puntos entre -5 y 5, calculo los valores del eje Y correspondiente y le añado un error para que bailen un poco los puntos y no sea perfecta la relación que tengan. Entonces por aquí veréis cómo lo podría ver alguien que está tratando con esta serie de datos y lo que puede representar con librerías típicas de Python, como es Matplotlib, sin mucho detalle. Pues aquí tendríamos los datos con una relación lineal, con la nube de puntos, y los datos con la relación cuadrática. Bien, con este programita ya tendría los datos generados, se han guardado en un CSV, un Excel dentro de una carpeta local, y lo que hago simplemente es importarlos en Power BI. Y aquí en Power Query no hay más transformaciones, es simplemente cargar el CSV para que veáis que aquí no hay trampa ni cartón. Cargo por un lado el eje X, los puntos del eje X, los puntos del eje Y, y también he incorporado una columna que indique si viene del experimento de la relación lineal o de la relación cuadrática. Una vez cargado ya los datos, pues lo que hay que hacer es construir el visual de DNEP. ¿Esto cómo se hace la primera vez? Como es un visual personalizado, tenemos que ir a buscarlo al Marketplace, aquí en obtener más objetos visuales, y ya nos aparece la opción. Como todo objeto visual de Power BI, tenemos que indicarle los campos que se necesitan de nuestra tabla. En este caso he cogido los datos del eje X, del eje Y y de la columna que indica si es lineal o si es cuadrático. Y ahora sí, pasamos a ver cómo se configuraría un primer visual en DNEP, en Vegalite. Tenemos que venir aquí a los tres puntitos, a editar, y aquí en editar ya nos sale esta interfaz gráfica donde tenemos por un lado la sección para ir creando o construyendo JSON y por otro lado el gráfico como lo vamos viendo. Entonces, como os comentaba antes, todo gráfico de DNEP, de Vegalite, tiene siempre la misma estructura. Por un lado le tenemos que indicar cuáles son los datos que vamos a utilizar. En este caso, con la referencia al dataset, lo que le estamos diciendo es que vamos a utilizar los campos que le hemos pasado. Aquí tendríamos el dataset con nuestro eje X, el eje Y y la columna. Y luego, aquí antes de ponerme a dibujar, quería mostraros que en Vegalite, que en DNEP, es capaz de realizar transformaciones que pueden ir desde transformaciones simples, como es este filtro, a transformaciones más complejas, como podrían ser crear nuevas columnas, realizar agrupaciones, realizar ranqueos. Y ahora, como consideración personal, hay que comentar, si bien en Vegalite es posible realizar estas transformaciones, tenemos que tener en cuenta que eso lo que hace es añadir una capa de complejidad más a nuestro informe, porque ya no solo tendríamos transformaciones en la parte Power Query, tendríamos transformaciones también en la parte DAX y estaríamos añadiendo transformaciones en el propio visual. Entonces, como siempre, todas las transformaciones que podamos hacer previamente, mejor, pero en este caso os quería mostrar que existe esta opción y que a veces, como en otros visuales que vamos a ver, es necesario aplicar transformaciones. En este caso, la transformación es una transformación sencillita. Es un filtro que lo único que le estoy diciendo es no cojas todos mis datos, únicamente coge aquellos que en la columna de experimento es lineal para coger los datos que vienen del experimento lineal. Y una vez ya realizadas todas las transformaciones,
que pasaríamos a pintar las gráficas. En este caso, DNEP tiene la capacidad de añadir distintas gráficas por capas. Es decir, vamos a trabajar por capas, esto se indica con esta estructura de layer, y ahora tenemos que pintar las distintas capas. En la primera capa, por ejemplo, que sería este código de aquí, lo que estamos haciendo es añadir un tipo de gráfico, este mark, que le estamos diciendo que es que es de tipo punto, es decir, vamos a incluir una nube de puntos, y bueno, que tiene distintas opciones de configuración, como pueden ser el color, la opacidad y el tamaño. Y aquí después le tenemos que indicar qué información necesita el encoding, que esto depende del tipo de gráfico que hayamos añadido. En este caso, como es una nube de puntos, la información que necesita es que le indiquemos qué valores van a ir en el eje X y qué valores van a ir en el eje Y. En este caso, como el nombre de nuestras columnas es XY, pues le indicamos que para el eje X coja el campo X y para el eje Y tome el campo Y. Luego aquí también tenemos otras opciones de configuración, por ejemplo, le estamos añadiendo que el título del eje X se llame de una manera y el título del eje Y se llame de esta manera. Y también realizamos otras modificaciones como puede ser el tamaño de la fuente de los títulos para que se vea bien. Con esto ya tendríamos nuestra primera capa, que sería esta nube de puntos azul. Y luego vendría la parte de la regresión lineal, que sería con la siguiente parte de código. En nuestra siguiente capa lo que le estamos diciendo es que vamos a graficar una línea, va a ser de color rojo, y en este caso tenemos que aplicar una transformación previa porque hasta el momento no habíamos hecho la regresión. En el caso de DNEP, esto se realiza con este tipo de transformación, que lo que le estamos diciendo es hazme la regresión del eje Y basado en el X con un método lineal. Y después ya se indica que lo que debemos representar es este eje X y este eje Y. Con esto tan sencillo, DNEP ya realiza la regresión lineal y ya representa la línea recta en este caso. Luego, para ser un poco más detallista con el usuario que vaya a consumir esta información, podemos mostrarle otra información como puede ser el coeficiente de correlación para mostrarle la bondad del ajuste. En este caso es un poco más complejo, se tiene que volver a hacer la regresión otra vez y se tiene que indicarles que nos devuelva los parámetros, y lo que hacemos es mostrarle este parámetro como un tipo texto. Entonces esta tercera capa sería una capa de tipo texto con un color ladrillo, y en este caso lo único que necesitamos es indicarle el campo, que sería este parámetro que se ha calculado previamente. Entonces, este sería un ejemplo de cómo realizar una regresión lineal partiendo de nuestros datos, y también por aquí he dejado un ejemplo de regresión cuadrática que es exactamente lo mismo, pero lo único que cambia es que aquí en el primer filtro estoy filtrando para los valores que mi campo de experimento sea cuadrático, y por otro lado, aquí cuando indico qué tipo de regresión quiero hacer, pues le estoy indicando que utilice el método cuadrático, pero el resto sería completamente lo mismo. También como punto que os quería mostrar es que si bien no es interactivo, aunque se pueden añadir, como veremos más adelante, más interactividad como pueden ser tooltips y una serie de señales, sí que responde a los filtros que se añaden en un informe Power BI. Por ejemplo, si yo filtro aquí lineal, los datos se filtran en mi tabla únicamente teniendo en cuenta aquellos que vienen en lineal, y por eso mi gráfica de cuadrático se queda vacío. Bien, este sería el primer caso de uso, y es un caso de uso en el que las transformaciones principalmente se realizan en el DNEP, directamente en el gráfico. Pero esto no va a ser lo más común. Lo más común es que debido a la complejidad técnica de los experimentos que se realicen, no podamos hacer las transformaciones ni en Power BI ni en DNEP. Y entonces tendremos que recurrir a los datos que nos proporcionen el equipo de científico de datos. Y como ejemplo de esto, como un segundo caso, quería presentar un ejemplo sencillo de estadística bayesiana. Y para quien no conozca en qué consiste la estadística bayesiana, es otra
comprensión distinta de la estadística habitual, pero es una más humana. Es decir, no tiene en cuenta únicamente la información que nosotros recibimos al hacer un experimento, sino que tiene en cuenta nuestras creencias iniciales o nuestros sesgos. En este caso de uso he tomado el primer ejemplo que se suele tomar en estadística bayesiana, que es estudiar si una moneda está trucada en el sentido de que caen más veces caras que cruces. Ese sería el problema a estudiar. Entonces, en la estadística bayesiana tiene en cuenta nuestra creencia inicial. Si yo os pregunto ahora mismo, pues habrá gente que me diga que, bueno, una moneda cualquiera, lo más normal es que no esté trucada, y pues lo más probable es que la mitad de las veces caiga cara y la mitad de las veces caiga cruz. Otra gente estará pensando, dice, bueno, como me estás planteando el problema, yo no sé si la moneda está trucada o no. Entonces me dirán, pues todo puede ser igual de probable. Puede ser igual de probable que la moneda esté bien 50-50 o que la moneda sí que esté trucada y caiga el 90% de las veces cara. Y otros se la podrían jugar y decir, pues mira, voy a apostar a que sí está trucada y está trucada las caras. Entonces eso es lo que tiene en cuenta la filosofía bayesiana. Tiene en cuenta nuestra creencia inicial. Luego, con los datos que nosotros recibimos al hacer el experimento, que en este caso el experimento sería lanzar una moneda 10 veces, 100 veces, 1000 veces, nosotros vamos actualizando nuestras creencias. Es decir, si nosotros después de lanzar una moneda 100 veces y vemos que han caído 90 caras, pensaremos correctamente que esta moneda está trucada y es muy verosímil de que caiga más veces caras que cruces. Entonces, la filosofía bayesiana se basa en eso, en partir de creencias iniciales, ir actualizándolo con los datos que recibimos. ¿Eso cómo se modeliza más técnicamente o más matemáticamente? Pues esta creencia inicial nosotros la podemos representar como una función, como una gráfica. Por ejemplo, esta gráfica lo que está diciendo es que nuestra creencia inicial es que esa moneda no está trucada, que sí que es posible, pero que lo más probable es que no esté trucada porque la gráfica es más alta, en torno al 50%. En cambio, las colas, tanto para cara como para cruz, le estamos diciendo que nuestra creencia sobre que esa probabilidad sea alta o baja es muy pequeñita. Entonces partimos de esta creencia. Creemos que lo más probable es que esté bien la moneda. Luego, con los datos nuevos que vamos recibiendo de realizar ese experimento y con un teorema o con una regla que es la regla de Bayes, que da nombre a la estadística bayesiana, lo que se hace es actualizar esta creencia para llegar a nuestra creencia final o posterior. En este caso podríamos ver que esa creencia se ha actualizado y está en torno al 90% la probabilidad de cara. Si alguno tiene alguna duda de esto, yo estoy encantado de responder después en el tiempo de preguntas. Respecto al programita, en este caso es un poco más complejo, así que no me voy a explayar, pero básicamente lo que hago por un lado es una funcioncita que lo que hace es replicar el experimento de lanzar una moneda un número de veces y por otro lado, partiendo de mi creencia inicial, de esa gráfica, pues se calcula la gráfica posterior, mi creencia posterior. Luego guardo la información en un ficherito Excel y además guardo no solo la información de mi eje X, que es la probabilidad de que sea cara, de mi creencia anterior o mi prior, y del resultado final, que es mi creencia posterior, sino que guardo otra información como puede ser la probabilidad que se ha observado, la probabilidad media, los extremos de un intervalo de confianza. Y para que veáis un ejemplo, si vuelvo a ejecutar este programa, realizará 200 tiradas de una moneda y en este caso tendría que, si esta es mi creencia inicial, después de 200 monedas tiradas, mi creencia final es esta y está muy cerquita la real de la observada, en torno al 90%. Aquí vemos un intervalo de confianza, que lo que quiere decir es con una confianza del 95%, pues la probabilidad de la moneda se encuentra entre 0,83 y 0,92, así que está muy bien teniendo en cuenta que el resultado, pues que la probabilidad real era de un 90%. Aquí, evidentemente, como todos os podéis esperar, si yo aumento el número de experimentos, de lanzamientos de moneda, pues al final se va a acercar más.
Y en este caso ya estaríamos en un intervalo de confianza entre el 0,89 y el 0,92. Cuantos más lanzamientos de moneda haga, más va a tender al valor real. Bien. Aquí en Power BI no hago transformaciones en Power Query, únicamente cargo los datos. Por un lado me llevo el eje X, que va a ser la probabilidad de cara, y por otro lado me llevo mis ejes Y, que van a ser mi creencia anterior y mi creencia posterior. Y la información que os decía antes, aunque no utilizo mucho de esto, pero sí que utilizo, por ejemplo, la probabilidad observada, que en este caso es un valor repetido, y mi extremo inferior y superior de un intervalo de confianza. Y todo ello lo represento en la siguiente gráfica, que un científico de datos al final se quedaría con la gráfica de la distribución posterior, que es lo que le da la información tras los experimentos. En este caso, esta gráfica se construye, es muy similar a las anteriores que hemos visto. Por un lado le tenemos que indicar los datos que vamos a utilizar. Aquí los veis, mi eje X, mi eje Y, e información de la proporción observada real y de mi intervalo de confianza. Luego, al igual que en el caso anterior, se construye por capas. En el primer caso, voy a hacer un poquito menos de zoom para que se vea bien. En el primer caso, hacemos un primer gráfico que será una línea que va a estar con dashes separada. Y de nuevo, como es un mark de tipo línea, pues le tenemos que indicar en este caso qué valor va a ir en el eje X, en este caso mi probabilidad de que sea cara, y le añado algún detalle más, como indicándole que el dominio va a estar entre 0 y 1. Como es una probabilidad, va a estar entre 0 y 1. Y modificaciones como pueden ser el título del eje X o el tamaño de la fuente de los números para que después se vea bien. 3/4 de lo mismo para indicarle cuál es el valor del eje Y. En este caso estoy indicándole cuál es mi creencia anterior, mi prior, y el color. Luego, para representar cuál es mi resultado final, la gráfica azul, utilizo de nuevo un gráfico de tipo línea, indicando los valores del eje X y el eje Y, y en este caso, pues un color azul. Y aquí esta gráfica lo único que incluye serían 3 elementos. Incluye un gráfico de tipo área, que sería este mark de tipo área, y aquí tiene una transformación previa. En este caso, como os comentaba, a veces no nos queda otra que añadir transformaciones en los propios visuales. En este caso lo que voy a decir es que este área solo lo pinte entre mi extremo inferior del intervalo de confianza, que empezaría por aquí, y mi extremo superior, para que solo me represente el área que caería en el intervalo de confianza, que sería simplemente con una condición de cógelo pues que sea mayor que mi extremo izquierdo y cógelo que sea menor que mi extremo derecho. Luego este tipo de gráficos lo que se necesita indicarle es de nuevo el eje X. Mi eje X va a ser mi campo tita, que es la probabilidad de que sea cara, y mi eje Y está cogiendo la línea azul. Así que con este trozo de código lo que le estamos diciendo es píntame el área entre estos dos puntos que queda por debajo de la gráfica azul. Y además, bueno, le añado un color que es así amarillito en código hexadecimal. Y ya por último, por presentar otro tipo de marco, otro tipo de gráfico, este sería un tipo que es el de rule, que lo que representa es una línea vertical. Y en este caso está cogiendo el campo de proporción observada, que sería, tras mis lanzamientos de moneda, pues ha caído un 88% de veces cara. Y luego el otro añadido que incluye esta gráfica sería la leyenda, que eso se indica aquí pues con un truquito al final en el color de este último mark se le indica que va a tener el color verde, pero se le indica que va a pertenecer que hay distintos otros elementos. Pues está mi elemento de mi gráfica del prior, del posterior y de mi intervalo de confianza. Y de esta manera se representa una leyenda teniendo en cuenta todos los elementos de esta gráfica. Y este sería otro ejemplo, y en este caso es un ejemplo de los datos nos tienen que venir forzosamente de los resultados que haya hecho el equipo de científicos de datos que hayan realizado este experimento. Y ya por último, yendo a uno que es un poco más complejo visualmente,
Tendríamos el del tercer caso, que es de comunidades en grafos, en redes. Y bueno, para todos aquellos que no tengan el concepto de red o de grafo, se entiende fácilmente con una red social, por ejemplo Instagram. Nos podemos imaginar a nosotros mismos como usuarios de Instagram, que serían los puntos nodos de la red, y luego dos puntos, dos personas, estamos relacionados si somos amigos en Instagram. Bien, pues dentro del estudio de las redes, del estudio de grafos, uno sería el estudio de comunidades, que una comunidad se entendería como un grupo de puntos, un grupo de nodos que están más conectados entre sí que con el resto de la red. Y esto, de nuevo, volviendo al ejemplo de una red social, se entiende si pensamos en nuestra comunidad familiar. Al final, nuestra familia va a estar muy conectados entre sí. Y podríamos pensar en otra comunidad, si seguimos a una comunidad del equipo de fútbol, pues toda la gente también estaría más relacionada entre sí. Pero es poco probable que mi comunidad familiar esté relacionada con la comunidad del equipo de fútbol, a menos que todos seamos forofos del mismo equipo, o podríamos pensar en una comunidad de fans de un cantante. Al final son comunidades que están muy relacionadas dentro de ellas, pero que no están relacionadas entre sí. ¿Y esto cómo lo podría estudiar un equipo de científicos de datos? Esto se estudia con un concepto, con una métrica que es la modularidad, que lo que hace es cuantificar qué tan bien agrupada está una red. Es un valor que va entre -1 y 1, y una alta modularidad lo que indicaría es que la red tiene comunidades claras, y una baja modularidad lo que indicaría sería lo contrario, que las conexiones son aleatorias sin una estructura clara comunitaria. Luego existen distintos algoritmos para detectar las comunidades, y en concreto uno que he utilizado es el algoritmo de Louvain, que lo que hace es optimizar la modularidad, es decir, busca la combinación de comunidades que optimice esta métrica. Y aquí os quería enseñar este programita, también sin entrar mucho en detalle, pero básicamente lo que hago es con una librería específica para estudiar los grafos, las redes, lo que hago es construir una red con 4 comunidades claras que van a estar muy relacionadas entre sí. Pues voy a crear comunidades de 10 nodos que cada punto tiene una probabilidad de un 80% de estar conectados, entonces van a estar muy conectados entre sí. Eso para las 4 comunidades, y después las conexiones entre cada comunidad serán menos probables. Con esto ya tengo mi grafo que quiero estudiar, y luego sencillamente con una librería que ya tiene incorporado el algoritmo de Louvain, pues le pido que me dé las particiones, las comunidades que detecte el algoritmo, y luego ya lo que hago es guardarme los datos que voy a utilizar en Power BI, que los veremos a continuación, y los guardo en un Excel y lo pinto. Y aquí, para que veáis un ejemplo de lo que ejecuta el programa de Python, pues aquí tendríamos un ejemplo de una red que ha construido con 4 comunidades claras, y aquí tendríamos lo que ha detectado el algoritmo de Louvain, que bueno, en este caso se lo he puesto fácil para que sea sencillo. Aquí, como nota, veréis que estas redes no coinciden con la que veremos en Power BI, y es que este algoritmo es aleatorio, entonces cada vez que lo ejecuto va a generar una red distinta con 4 comunidades, por eso no va a coincidir con la que veamos ahora en Power BI. Aquí en Power BI, con el gráfico de NEP, tendríamos este ejemplillo, y bueno, por enseñaros los datos que cargo directamente en Power Query, lo que cargo por un lado es los nodos con su identificador, en este caso habría 38 nodos. También le indico la comunidad según me lo ha indicado el algoritmo de Louvain, y aquí le estoy pasando una posición que sería en un gráfico donde caería cada punto. Entonces, ya le estoy dando cierta información que necesita DNEP para representar bien estos nodos. Luego, por otro lado, esta sería la mitad de la tabla, y luego hay otra mitad de la tabla donde lo que le paso es la relación entre los nodos. Por ejemplo, aquí le estoy indicando que sería la relación entre el nodo 0 y el nodo 1, entre el nodo 0 y el nodo 2. Y con esta tabla, y pasándole los datos que necesita
que necesita el gráfico, ya podría por un lado construir los nodos y construir las relaciones. De nuevo, volviendo a la misma estructura que necesita un gráfico en Vega, en este caso, como es un poco más complejo, utilizamos Vega en vez de VegaLite. Y en primer lugar, le proporcionamos los datos de nuestro dataset y realizamos una serie de transformaciones. Aquí definimos primero un dataset, porque en DNEP también podemos generar nuevas tablas, nuevos dataset, incluso dentro del visual. Entonces, como en nuestra tabla tenemos tanto incorporado los nodos como las aristas, primero creamos un dataset que sean solo los nodos. Y para eso utilizamos un filtro indicándole, vale, de mis datos de mi tabla original, yo solo quiero aquellos que tenga la columna tipo nodo. Esto lo podríamos ver aquí, pues esto sería el dataset filtrado solo con los tipos nodo. Y por otro lado, me quedo con las aristas, filtrando por aquí de tipo aristas. Luego una serie de transformaciones, esto ya es un poquito más complejo, pero lo que hace es buscar cuál es la posición del nodo inicial, en este caso del 0, y cuál es la posición del nodo final, en este caso el 1, y porque son datos que necesita la gráfica, el tipo de marco que utilizamos para representarlo. Luego también he incorporado el concepto de señales para que veáis que DNEP tiene también más capacidad de interactividad. En este caso, lo que permiten las señales es proporcionarle a los usuarios la capacidad de modificar valores de los parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos un parámetro que es el tamaño del nodo, que lo que permite es modificar el tamaño del nodo. Y otro que sería modificar cómo de grueso es la línea. Simplemente como ejemplillo para que veáis que le podemos dar la opción de los usuarios modificar parámetros. Bien, voy a ir aquí a lo importante, que sería dentro de las capas, cuáles son los gráficos que vamos a representar. Por un lado necesitaríamos las aristas, que lo que tenemos que indicar es, tienes que utilizar el dataset dates, y en este caso le tenemos que proporcionar los valores del nodo inicial y del nodo final. Le estaremos indicando, por ejemplo, y en este caso el 38, el nodo 38 que está en una posición inicial XY, está relacionado con el nodo 18 que tiene una posición final XY. Las configuraciones, todo lo que necesita un gráfico de DNEP lo podéis buscar en la documentación, ya que hay algunos más complejos que otros, y en este caso, como hay que indicarle que va a ser una línea recta entre dos puntos fijos, pues es un poco más complejo. En el caso de los nodos es un poquito más sencillo, porque bueno, sería indicarle un tipo símbolo, un nuevo tipo de gráfico, que venga de los datos de mi dataset nodos, y le tenemos que indicarle cuál es la posición en nuestro eje X y cuál es la posición en nuestro eje Y. Luego, por ver también más capacidad de interactividad o de configuración, en este caso, en esta gráfica he añadido un tooltip para mostrar cuál es el ID del nodo y cuál es la comunidad, de manera que si el usuario pasa por aquí, verá como si fuera un tooltip de Power BI. Y en este caso, ya por último, en este gráfico tiene una tercera capa, que sería un texto que lo que le indica es el número de los nodos, el 30, el 33 o el 36. Y con eso ya tendríamos nuestro tercer visual, un poquito más complejo, pero aquí podéis ver que es más interactivo. Y con eso serían las tres casos de usos. Aquí, antes de pasar a las preguntas, todos aquellos que tengáis curiosidad de ver qué capacidades tiene DNEP, porque en DNEP hay gente que ha hecho auténticas locuras, os recomiendo muchísimo que busquéis de DNEP Showcase, y hay un repositorio de DNEP que muestra gráficos que son muy complejos, pero que son muy interactivos y son una pasada. Y si tenéis alguna preguntilla.
Miguel, pues te voy contando. Bueno, lo primero, increíble. Yo creo que nos ha explotado un poco a todos la cabeza. Ahora tenemos que volver a reordenar todo esto que nos has contado porque me ha parecido muy espectacular. Yo voy a volver a ver tu sesión unas cuantas veces porque me ha parecido súper interesante. Mira, María José Vidal pregunta, dice, ¿qué coste tiene DNF? Y cuando llevas gráfico de Python en Power BI, ya sea con el visual nativo o con DNF, el dataset no se puede, o sea, no se puede, en el caso de que tenga variables de texto, número de estrella, ¿no? Siempre se trabaja con una sola tabla o sábana. Vale, lo primero, ¿qué coste tiene DNF? Bueno, la primera pregunta, el coste es gratuito, al final es un visual personalizado de Power BI que está en el Marketplace. Lo único que se tiene que hacer es ir a buscarlo en el Marketplace y descargar ese visual, no tiene coste alguno. Y la segunda pregunta la puedes repetir, no me ha quedado claro, es en relación a los visuales personalizados de Python y de R. La, Hola, por María si no José. lo ha entendido, que a lo mejor me he expresado mal. Es que yo he estudiado un poquito, ¿vale? Un poquito. Estoy en pañales muy chiquitines de Python. Y Sí, cuando a lo mejor que estoy yo equivocada en ese concepto y me gustaría saberlo. Muchas veces, bueno, solamente he utilizado el visual nativo, el que pone Py, que solamente puedes usarlo, creo, por lo menos hace unos meses, con Matplotlib, sí, sí, eh, con una serie con de librerías. de librerías ilimitadas. Entonces, bueno, te tenías que tener el conector, es decir, donde tú tenías ubicado Sí, Python en tu disco duro. Y siempre me ha quedado la duda, porque yo a lo mejor, como el trabajar con Power BI era cuando estaba a lo mejor haciendo mis pinitos con mis notebooks, que a lo mejor tenía, yo qué sé, la típica tabla plana de que si del Titanic, que si, bueno, de estas cosas que te dan en los cursos, donde hay varias variables, como los hombres, la edad. Y sí. cuando tú trabajas en Power BI, te viene una tabla plana así, una tabla, una sábana. Por buena política, tú coges y vas haciendo tus tablas de dimensiones y dejando una tabla de hechos que solamente sea numérica. Sí. Tengo mi duda de si cuando tú te conectas a esos datos que vienen, que te facilitan los científicos de datos, o los que te dan una tabla, lo que en Power BI llamamos sábana, si eso se puede descomponer, crear una modelo de estrella y puedas aplicar ahí tus visuales de Python, o siempre para hacer visuales de Python tienes que tener una única tabla. Vale. Eh, No creo sé por... si me he expresado. Sí, sí, te has expresado. Creo que por visuales de Python serían más bien de DNEP, o sea, de estos visuales. O sea, la primera pregunta, en estos casos sí que he tratado con tablas planas, aquí solo hay 3 tablas de hechos, pero no habría ningún problema en descomponer estas 3 tablas planas en un modelo semántico o en un modelo de estrella o de otro tipo, planteando las relaciones. Es más, aquí hay relaciones esporádicas que ni me he dado cuenta, porque no están relacionados los 3, pero no habría ningún problema en tener un modelo de estrella y proporcionarle los datos en estos visuales. Se podría trabajar bien. Lo único que tienes que tener en cuenta es cuando cargues, cuando aquí le indiques qué campos quieres, que los cogerás de una tabla y de otra. Pues voy a hacer esto por aquí. Ver cómo queda. O sea, no hay ningún problema, lo único que tienes que controlar es que la relación esté bien y que los datos que tengas en tu dataset sean correctos. Que eso lo podrás ver cuando cojas los campos de una tabla y los campos de otro, qué dataset te queda aquí. Así que a la pregunta de si podrías trabajar con un modelo estrella, sí, no habría ningún problema. Puedes coger campos de una tabla y campos de otra. Luego también por comentar, que lo habías comentado y me parece muy interesante, de que es una de las razones por las que también TN puede ser elegido, que cuando se trabaja con los visuales de Python y de R directamente por BI, una de las pegas que tiene
aparte de que solo puedes trabajar con una serie de librerías concretas, por ejemplo, la de Redet que he utilizado para pintar estas gráficas, estas de aquí, pues, no tiene la de Networks y tiene la Matplotlib, es decir, no tienes todas las librerías que podrías tener en Python. Y otro punto que has comentado, y es que cuando subes el informe al servicio de Power BI a de Fabric, necesitas añadir una gateway para conectarte a un ordenador local donde tengas configurado todas las librerías de Python. En el caso de Deneb no se necesita, ya que no trabaja ni con librerías ni con paquetes. Simplemente es con todas las capacidades que hayan incorporado de base. Espero con eso haberte respondido. Me imagino que la sonrisa dice más o menos que sí. Tenemos una mano levantada, Isidre. Hola, hola desde Barcelona. Me ha encantado la sesión. Realmente, mi pregunta, dijéramos, en ese último visual que has presentado, Sí. he visto que, dijéramos, como yo los llamo los pop-ups, los indicadores, los has modificado. ¿Se puede incluir, dijéramos, hacer un drop-down para ver los datos que esconde cada punto? Un dropdown no te sabría decir porque es un caso que no he revisado. Porque al final este tooltip no es un tooltip de Power BI como podrías tener en cualquier gráfico de Power BI, sino que es un tooltip que tú añades directamente en el propio visual. Ahora mismo, y mi respuesta iría más hacia el no que hacia el sí, en el sentido de que Sí. te muestra esta la información, pero porque te lo muestra visualmente. No creo ahora mismo que Power BI junto a Deneb sea capaz de hacer clic derecho y de seleccionar este nodo en concreto, ya que de base no tiene la capacidad que tiene Power BI de seleccionar un punto en concreto y de poder ir a otra pestaña para hacer drill down. Vale. No, es que me ha sorprendido porque el tooltip lo has configurado como yo suelo configurarlo, en plan blanco y negro y no el típico de Power BI. Por eso la pregunta. Claro, es que sería eso, no es el tooltip típico de Power BI que aparecerían las configuraciones del gráfico, sino que hay que ir directamente a indicarle cómo se quiere el tooltip. En este caso estaría por aquí y decirle, pues quiero un tooltip que lo que me muestre sea el ID del nodo y que sea la comunidad del nodo. Ok. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Isidre. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si no, pues Miguel, gracias de nuevo por toda la sesión, por la dedicación. Ha sido absolutamente espectacular.